Hola, hola. Ya, ya. Listo. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Hola, profe. hola. Buenos días, profe. Estamos esperando un par a las demás personas. Ah, Ya, todas las clases de reforzamiento o clases por Zoom van a estar todas grabadas ya. Por si alguien quiere ya. ingresar por cualquier cosa o por si alguien falta, porque también hay cosas que a veces pasan en el hogar. A ver, ¿quién más está escribiendo? Vamos a dar unos 2 minutitos de margen. Ya. Ya. Primero, buenas tardes, espero que estén muy bien, que sea una excelente semana, ya próximamente viene el 18, nuevas vacaciones. Y la primera parte de la reunión, hola Julián, la primera parte de la reunión es sobre la clase del día lunes. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, consultas, opiniones, comentarios? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se dieron cuenta que estuvo más corta o no? Sí, profe, estuvo Fue más como corta esta. más, Estuvo buena. fue como más breve. Más breve, pero igual se entendió. Ok, ya. ¿Qué más? Nada, profe, estuvo buena. Creo que duró 22 minutos máximo. Por ahí. Mm. Sí, fue más corta de lo normal. Profe, Pero no también me estuvo gustó, mala. profe, también me gustó que, o sea, como que ordenara, pusiera como en, ¿cómo se llama esta cosa? No me acuerdo muy bien. Que en vez de poner un texto, puso como una línea sola, si no me equivoco. Como, ay, ¿cómo se llama esta? Una línea de tiempo. No, a ver, eh, ya, no me acuerdo cómo se llama, pero me gustó cómo quedó ordenada la clase, la información. Ah, claro, por años, una secuencia lógica, ¿eso? Sí, sí, más o menos. Ah, sí, es que había que explicarlo así porque las reformas de los liberales fueron por años, pues ahí se quedó todo clarito, se dieron cuenta que todas las reformas fueron a la Constitución del 33. Y todo era lo contrario, pues, todo lo contrario a los conservadores. ¿Qué más? ¿Algún comentario antes de comenzar con el pequeño reforzamiento? Esa es la idea del reforzamiento. Cada vez que tengan dudas de la clase, cualquier cosa de historia, me la pueden hacer y después la segunda parte es responder ya sea la prueba número 2 en este caso, o alguna guía de historia, o alguna pregunta, o algún formato de pregunta que yo hago para que se vayan también adecuando y ambientando. Ya, entonces, si no hay más dudas, nos vamos con la prueba número 2. Prueba número 2, que el contenido era organización de la República, orden conservador y también los presidentes conservadores. Se dieron cuenta las personas que rindieron la prueba de corrección que era Mm, casi lo mismo. Cambiaba un poco la última pregunta, el del audio. Exacto, y todavía hay personas que me envían texto, yo todavía no sé qué pasa con esa gente, ¿ya? Por favor, si dice, igual que ahora, yo dije a las 4 de la reunión, ¿por qué me preguntan si a las 3:30 va a ser? No, lean bien lo que yo envío, lean, ¿ya? Lo mismo en las preguntas, yo les dije que las preguntas iban a ser muy similares, en realidad eran muy similares, la de audio, obvio que la cambié, pero cuando les pido facciones políticas, eh, las facciones eran estanqueros, higienistas, federalistas. ¿Cuáles eran las principales diferencias? ¿Ya? No vio la diferencia entre anarquismo y caudillismo, no. Por ejemplo, me decían, los estanqueros eran comerciantes y defendían el Estado unitario, mientras que los federales estaban representados por José Miguel Infante y defendían las provincias autónomas. Hay una diferencia, listo. Pero personas me explicaron cosas que nada que ver, ¿ya? Por eso que algunos sacaron 4 y otros no sacaron 4. Y bueno, también vieron sus resultados, ¿cierto? Yo se lo envié en la mañana. Ya, Sí. todo detallado. Ya, vamos a responder la prueba número 2. Algunos ítems. Acuérdense que la reunión dura máximo hasta las 5:10, así a reventar. Y esta reunión va a estar en
en YouTube. Ya lo más probable es que esté mañana o a más tardar el lunes con su siguiente clase. Pero va a estar tanto la reunión. Ah, y acuérdense, otro punto muy importante, yo lo dejé detallado en el correo. Acuérdense que es semana intercalada. Lunes que pasó, clase de YouTube. Lunes que viene, clase por Zoom. ¿Ya? Y la clase por Zoom para los que son flojos es a las 12. ¿Ya? No voy a hacer una clase por Zoom a las 8 de la mañana porque me van a llegar 3. ¿Ya? Así que las clases por Zoom son a las 12, de 12 a 1. Igual que ahora, a 1 a 10, así, pero a todo reventar. ¿Ya? Y yo voy a compartir pantalla, lo mismo que hago ahora, voy a las diapositivas. Y también les voy a enviar el PPT. Todos se los voy a enviar para que no lo pierdan. Ya, ahí está la pantalla, ¿la ven o no? ¿Mi computador? ¿Cómo? Ahora sí. Ahí sí, profe. Compartí la pantalla de mi computador, ¿ya? Aquí están las preguntas de la prueba. Sí, profe, sí se ve. Ya. Esta es la prueba normal, no es la prueba de recuperación, ¿ya? Vamos Ya. súper rápido, si es súper sencilla la prueba. Incluso, mire, yo siempre dejo la justificación acá abajo, que también si alguien lo quiere se lo puedo enviar. Lo voy a enviar también, creo yo, ¿ya? Y también la habilidad, ¿ya? Vamos rápido. En los años que siguieron el periodo de independencia, o sea, después del año 1818, voy a ir marcando también, se sucedieron diferentes tensiones al interior de la élite gobernante, ya sea conservadores o liberales. Esto dio pie al desarrollo de distintas visiones historiográficas al respecto. Algunos historiadores decían que, como Barro Arana o Francisco Ancina, denominaron este periodo como anarquía, ¿cierto? Trabajamos que era una anarquía, que había descontento, que estaba la embarrada por la independencia. Mientras otros historiadores como Simón Collier o Julio Hayes, ¿ya? Dicen que es un periodo de aprendizaje político. ¿Cuáles son las dos visiones? Uno que decía anarquismo y otro que decía que con los ensayos fuimos aprendiendo. Y muchas personas me dieron ese ejemplo en la prueba de recuperación, que lo encuentro bastante bueno, interesante, ¿ya? A pesar de las diferencias que se pueden establecer entre ambas visiones, es posible afirmar que en este periodo la élite política enfrentó desafíos que complicaron la organización de la República. Entre ellos, entonces, aquí está la clave de la respuesta, ¿ya? Eso es la clave de la respuesta. La élite política enfrentó desafíos en este proceso de organización de la República. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? A continuación. 1. Adquirir experiencia política. Acuérdense, pues si Chile era un país independiente y si no tenía experiencia política, ¿cómo iba a ser una república? ¿Cómo se iba a llevar a cabo el proyecto de Portales si no había experiencia política? ¿Ya? 2. Estabilizar la economía. También, pues chiquillos, ¿ya? Porque después de la independencia, Chile se endeudó, había crisis en el campo, había crisis económica en la ciudad y había un problema gigantesco. Por eso había que estabilizar la economía para ayudar a la sociedad. Si tienes una economía buena, automáticamente ayudas a la sociedad. Y por último, consolidar las distintas visiones políticas. Sí, acuérdense que todas las visiones políticas buscaban que la ley fuera lo más importante, ¿cierto? Por eso se hicieron ensayos constitucionales, y por eso también buscaban consolidar, o sea, que todas las visiones políticas fueran parte importante de esta construcción de esta república naciente como la chilena, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la E, y yo en la justificación puse, existe un consenso para buscar la estabilidad económica nacional después del proceso de independencia. Además, el periodo del proceso de organización de la república fue un proceso de aprendizaje político en donde se consideraron las dos visiones más importantes, conservadores y liberales, ¿cierto? Y dentro de los conservadores estaban los estanqueros, ¿cierto? Y dentro de los liberales estaban los federalistas y también liberales. Esas son las dos visiones más importantes del proceso de organización de la República. Y hay facciones, pero las facciones se dividen en dos. O eres conservador, pelucón, o eres pipiolo liberal, ¿ya? Esa es la pregunta 1. Y si me ponía solamente la alternativa, había un punto, y se me ponía en la justificación, aunque fuera de 2 líneas, ¿ya? Y si estaba acorde, tenían los 2 puntos. Muchas personas tenían un punto porque no justifican. Por eso que las alternativas con justificación son mucho mejores. Yo sé si ustedes saben, y también les doy un punto extra por responder lo que ustedes saben. Es como un premio para los que estudian y un castigo para los que no estudian. Es un arma de doble filo. ¿Ya? Esa es la 1. ¿Fácil o no? ¿Quién la tenía buena o mala? ¿Qué se acuerda? Yo la tenía buena, pero se me olvidó justificar, que no había leído bien. Que había que Uy, justificar la alternativa.
Christopher, ¿cierto? Sí, Christopher, sí. Sí. No, qué buena esa autocrítica, no leer bien, ¿ya? Me imagino que este reforzamiento y todas las veces que se lo he dicho, la siguiente prueba trimestral no va a pasar, ¿ya? No va a pasar. Por eso yo coloco las letras gigantes, cuando yo pongo algo entre paréntesis y lo pongo en mayúsculas porque es muy importante, ¿ya? Y también coloco la prueba por sección para que ustedes se vayan ordenando, ¿ya? Antes dejaba la prueba así, y después lo fui dividiendo para que tuviera un orden, ¿ya? Esa es la 1. Consejo, lean bien. Y la respuesta de la 1 era súper sencilla, no tenía tanta lógica. Era ver los videos y respondían. Durante el periodo de la construcción del Estado republicano, que es lo mismo el periodo de organización de la República, es como un sinónimo, ya esto es lo mismo. Y si no sabían esto me lo podían preguntar. Me pueden preguntar cuando tengan pruebas, ya no duden en preguntarme. Si cuando estamos en pruebas presenciales también me preguntan, o preguntan, ¿ya? Se realizaron 3 intentos de organización, ¿cierto? Moralista, federal y liberal, ¿cierto? 23, 26, 28. Existía inestabilidad, crisis económica y desacuerdo en la forma de organizar políticamente, ¿cierto? Había inestabilidad económica, política, había crisis económica, y había un desacuerdo en cómo organizarse. Algunos decían, queremos ser conservadores, otros querían, queremos ser liberales. Eso es un desacuerdo, no estaban en desacuerdo en la ideología política, en la facción política, porque acuérdense que no habían partidos políticos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al aspecto más relevante de este proceso posterior a la independencia? O sea, en gran medida, todas las afirmaciones que vienen después, aquí abajito, son después de la independencia, o sea, son después del año 1820, son desde el año, 1823 hasta el año 1830. Acuérdense, 1823 se va Bernardo O'Higgins de ser director supremo y 1830 ya ganan los conservadores la guerra civil, ¿cierto? Y después asume José Joaquín Prieto. A. Nunca hubo acuerdo político económico, pero el periodo acabó sin enfrentamientos bélicos. ¿Ya? ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué es incorrecta? Porque hubo la Porque hubo guerra civil enfrentamiento bélico. 1829. Exacto, bien. Por la batalla del Ircay, ¿no? Sí, la batalla del Ircay es el término de la guerra civil, pero está bien, sí, está bien. Obvio, po. Nunca hubo acuerdo político económico, ya. Puede ser que no hubo acuerdo económico, pero sí hubo enfrentamientos bélicos. La guerra civil marcó el comienzo del orden conservador y automáticamente esto muere, ¿cierto? B. La constitución de 1826 fue la que más tiempo duró y mayor impacto tuvo en la sociedad. Duró más tiempo, ¿no? No, No, duró Sí, dos duró 2 años. años nomás. ¿cierto? Dos Duró años. 2 años. Del 23 al 26, del 26 al 28, la que duró más tiempo, ¿no? Sí. Y me lo colocaron también, y eso lo agradezco, es la del 33, ¿cierto? Casi 100 33. años. O sea, tampoco. ¿Cómo va a tener impacto una constitución que dura 2 años? ¿Creen que cambió algo? No. ¿Se imaginan ahora que ya aceptamos la nueva constitución, ya 2020 se va a redactar y dura 2 años, después del 2022 la cambiamos? ¿Tendrá algún impacto? No, porque las constituciones trabajan a mediano y largo plazo. A corto plazo los efectos son muy mínimos, no se ven. Y acuérdense, en la Constitución, en la Carta Fundamental, donde están los pilares fundamentales de la población, ¿cierto? Ordenamiento, los derechos esenciales también, el sistema económico, político, todas esas cosas que ustedes ya manejan y lo que he dicho en clases. Cuando digo sugerencia, siempre las sugerencias son preguntas de prueba, ¿ya? Para que lo noten también, cada vez que el profe diga sugerencia, eso es pregunta de prueba. Cada vez que destaco algo en las clases muy importante, lo digo 2 o 3 veces, lo voy a preguntar. Siempre lo voy a preguntar. D. Me salto a la C. ¿Los conservadores y liberales alcanzaron un acuerdo político que se mantuvo en el siglo XIX? No, imposible, ¿cierto? Nunca hubo un acuerdo. Siempre No. hubo pugna, los conservadores peleaban contra los liberales, pasó la cuestión del sacristán, ¿cierto? De la iglesia con los conservadores, después los liberales, terminan los diseños conservadores, después comienzan los diseños liberales, o sea que no hubo un acuerdo, porque no hubo estabilidad política, siempre hubo pugna entre las dos facciones, ¿ya? Y por último, ¿se produjo la fusión entre federalistas y estanqueros que propusieron la Constitución liberal? No, ¿ya? La Constitución liberal la propusieron los liberales, ¿ya? Los liberales solos, ¿ya? No estaban con los federalistas y estanqueros, y los estanqueros, acuérdense que eran comerciantes, pero eran de corte conservador, porque proponían un Estado unitario. Acuérdense de las características de conservadores y liberales. Conservadores
Iglesia Católica, Estado unitario, gobierno centralizado. Liberales, depende. En gran medida también proponían un Estado unitario, algunos como los federales proponían un Estado federalista, pero proponían tolerancia religiosa, libertad de culto, libertad de enseñanza, ¿cierto? Educación laica, como lo dije en la clase pasada. Educación que no depende de la Iglesia, sino que depende del Estado. ¿Y por qué en la C los grupos políticos confiaban en las leyes para solucionar los problemas que afectaban el país? Evidente, ¿cierto? 1823, Constitución. ¿No sirvió? ¿Qué hacemos? Otra Constitución. 1826. Otras leyes, perdón, porque eran leyes federales, no alcanzó a ser Constitución. Y buscamos otra forma de administrar el país. No funciona, nos vamos al año 1828. Ya, liberales, tampoco funciona, y después nos vamos al año 1833. O sea, podemos ver que la Constitución, que es la Carta Fundamental donde están las principales leyes, fue lo más importante para esta época. La ley estaba por sobre todo. Entonces es la 2. De aquí les dejé una pequeña justificación por si se olvidan de mi explicación, ¿ya? Es lo mismo que dije, pero más extenso. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Vale, vale, vale. Ya. 3. Sí, profe. ¿Vale? Durante la Guerra Civil Experimental, los primeros años de vida republicana, se confrontaron dos posturas o dos bandos, ¿cierto? El sector oficialista, favorable al gobierno de Prieto, y el bando que se oponía a este. ¿Ya? Oficialista en esta época era conservador, ¿ya? Esto es muy importante. Cuando escuchen en la televisión el oficialismo contra la oposición, siempre el oficialismo es el gobierno de turno, ¿ya? Nunca lo olviden. Cuando escuchen oficialismo, es el gobierno de turno, ¿ya? Y en esta época el gobierno de turno era los conservadores. En este escenario, la batalla del Ircay, lo que dijo Benjamín, el 17 de abril del año 1830 significó, primero, una tregua en la guerra civil. No, no fue tregua, pues fue el término de la guerra civil. ¿Alcanzó un acuerdo entre conservadores y liberales? No, tampoco, porque la guerra civil fue porque estaban en desacuerdo por posturas ideológicas diferentes. Y ve el triunfo del orden autoritario. Siempre que escuchen Batalla del Ircay 1830, siempre fue el triunfo del orden autoritario. No lo olviden. Eso fue muy importante porque de ahí en adelante comienzan los 3 diseños que gobiernan los gobiernos conservadores, ¿cierto? José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, con todas las ideas de Portales de fondo y con la constitución que los avalaba por ley, ¿cierto? Entonces, es solo 2. Si ponían solo 2 y ponían esto, el IRCAI comienza el dominio del orden conservador. Imagínense la justificación para cortita. Si ponían esto, listo. Tenían los 2 puntos ganados. Sencillo. ¿Vamos bien? Cualquier duda, consulta, opinión, comentario, un dato freak que esté relacionado con lo que estoy hablando, sí, no duden en decirme, profe, o me escriben acá por el chat. Ya estoy pendiente. Seguimos. 4. Las fuerzas conservadoras influyeron en la aprobación de una nueva constitución en el año 1833, ¿cierto? Constitución de Diego Portales. ¿Por qué la destaco tanto? Porque fue una de las más importantes en la historia de Chile, una de las más importantes en la historia del siglo XIX, y hago un spoiler, porque la voy a preguntar en la prueba trimestral, ¿ya? Así que estudienla, vean de nuevo esa clase, saquen ideas, porque iban a haber mínimo 4 puntos de la prueba, ¿ya? Es un dato, estoy súper buena onda, es un dato complementario, anótenlo, anótenlo. Esta carta fundamental sintetizó el proyecto de Estado de inspiración portaliana y entre sus características se cuenta. Características de la Constitución del año 1833. Fueron todas las que dije. ¿Se acuerdan cuando yo coloqué una diapo y al lado puse una Constitución? Di todas las características y aparte coloqué a Diego Portales en una imagen y alrededor estaban todas las características de Portales. O sea, tenían que acordarse de las características de la Constitución y responder esta pregunta. 1. La legalización del orden democrático que imperaba desde el año 1823, no, porque está fuera de plazo, porque la Constitución empieza a aplicar en el año 1833. En esta época hubo un ensayo moralista que no funcionó.
B, la igualación de la atribución entre los poderes del Estado, tampoco, acuérdense, una de las características de la Constitución del año 1833, que el Ejecutivo era el poder más importante de la República, el Legislativo venía después y el Judicial siempre viene como de último, ¿ya? Que también es muy importante, pero en esta época el Judicial no era tan relevante, siempre era una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre Presidente de la República y Congreso, entre conservadores y entre liberales, ¿ya? C, la consolidación del ideario de libertad e igualdad entre todos los habitantes de la nación. ¿Qué opinan de esto? Es lo contrario, Por, porque se legalizó el orden conservador y no el liberal. exacto, y este es un sustento del orden liberal, ¿cierto? La libertad, Sí, la igualdad de la nación, y acá no, por el orden conservador, la libertad estaba bastante reducida, era para algunos poquitos, sí. no, la elite, y la igualdad, no había igualdad, ¿ya? Siempre la igualdad y la libertad en este proceso histórico es para algunos, ¿ya? Y esos algunos son los que tienen poder, tierra y buen apellido, o sea, conservadores. E, el establecimiento del soporte legal para la formación de nuevos partidos políticos. ¿Qué dije yo de los partidos políticos? Profesor, tengo una duda en esa. Dime. ¿Qué es soporte legal? Eh, es como un ordenamiento, es como un sustento legal, puede ser como un reglamento, una constitución. Pero los partidos políticos no se formaron como en 1850 o 59 por ahí. Exacto. ¿Quedó claro? Pero dame un segundo. ¿Quedó claro, Benjamín? Sí, ya, Ya. claro, gracias. ¿Quién me dijo eso de los partidos políticos recién? Yo, Vicente. Ya. Sí, bien, cierto, siempre yo lo dije, los partidos políticos de Chile fueron fundados en la segunda mitad del siglo XIX. El primer partido Habían político solo fue fundado facciones. ¿Cómo? Habían solo facciones. Exacto, eran como corrientes ideológicas, ¿ya? Y después del año 1849 se empiezan a crear los partidos, ¿cierto? El Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Nacional, ¿cierto? El Partido Ultramontano, ¿se acuerdan? La separación entre el Partido Conservador, unos que apoyaban al arzobispo Rafael Valdivieso y otros que apoyaban al presidente Montt, ¿se acuerdan? Entonces eso pasa después del año 1950, y estamos, 1850, perdón, y estamos hablando del año 1833, o sea, aquí no habían partidos políticos, automáticamente esto muere. ¿Ya? D, la legalización del predominio oligárquico y conservador, sí, porque se legalizó el orden conservador a través de la Constitución del año 1833, podían gobernar porque estaban sustentados por un marco legal, un marco jurídico que los avalaba. ¿Y qué era el aval? Era la Constitución del año 1833, porque fue legalizada el orden conservador con esa Constitución. Entonces la alternativa correcta es la D. Y yo puse en justificación, la élite conservadora tuvo una influencia política importante durante todo el siglo XIX en nuestro país, ¿cierto? Importante. 5. ¿Qué es oligárquico? ¿Eso? Oligárquico. Eso. Ya, la oligarquía es un grupo social que está compuesta por principalmente la clase dirigente, las principales personas de un país. Oh, ok, gracias. Es como la élite, ¿ya? Pero en esta época se decía oligarquía. Ahora se dice clase alta, ¿cierto? Ah, ya, Claro, ya en la entendí. oligarquía estaban los principales dueños de tierra, los latifundistas, los principales personas y también los principales políticos que eran parte de la oligarquía, ¿ya? Cuando escuchen oligarquía siempre piensen en personas que tienen mucho poder, ¿ya? Y acuérdense que los conservadores fueron con poder, eran personajes políticos y estaban a favor de la Constitución del 33, o sea, predominio oligárquico, de poder, de élite. ¿Claro ahí? Sí. Ya, 5. Las ideas de Diego Portales. ¿Qué le pasó a Diego Portales? Yo nunca lo dije. ¿Quién investigó?
Yo no lo dije en las clases, pero ¿qué le pasó a Diego? Yo empecé a hablar de Diego Portales, la importancia, después no hablé nunca más. ¿Qué le pasó a Diego Portales? Tuvo un tiempo como ministro y luego se va a Valparaíso y sigue con su empresa, si no me equivoco. Ya, Y sí, de hecho le mando una carta para que vuelva a intentar ser ministro. sí, está bien, sí. Fue ministro de Hacienda, ministro del Interior y también ministro de Guerra. Fue una de las personas que tuvo muchas carteras, fue ministro de muchas cosas al mismo tiempo. Por eso decían que Portales era como el presidente de la época, ¿ya? Pero Portales muere, po. Nunca les dije eso. Bueno, como toda persona, ¿cierto? Él muere en el año 1837, ¿ya? Lo matan, lo asesinan, una revuelta liberal, ¿ya? Que estaban en contra de Portales, que era conservador. Y esa muerte de Portales fue muy importante en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se acuerdan que Chile se fue a guerra contra la Confederación? Contra Perú y Sí, Bolivia. sí. Ya fue muy importante porque la gente Ah, decía, murió Portales, una persona muy importante, y surgió el nacionalismo chileno, somos los mejores del mundo. ¿Se han dado cuenta de eso, cierto? En el fútbol somos los mejores del mundo. En todo somos los mejores. ¿Ya? Ahí también, pues éramos los mejores. ¿Ya? Y eso fue muy importante, Diego Portales, en ese proceso histórico, en el tema de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Eso es como para complementarlo. Pueden investigar también. Ah, y también si alguien quiere ver, no sé si les gusta de repente las series de historia y cosas así, eh, hay una serie que ustedes la ponen en YouTube y ponen serie Héroes, ¿ya? Y es una serie de Canal 13, le sale la historia de Bernardo Higgins, de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez, y también sale la historia de Diego Portales. Y ahí le cuentan cómo fue Portales, porque Portales tenía muchos vicios, era comerciante, era una persona de un carácter horrible, decían algunos, ¿ya? Y también podrían aprender un poco cómo era Portales, ¿ya? Y también, Mandó una carta, sí, ¿se acuerdan en de la el carta? video mandó una carta que salía que eran puro garabato Claro, ¿cierto? Era como una y que persona súper. amenazaba a la prostituta y al... Sí, era una persona como súper violenta, se podría decir, ¿ya? Y también, si alguien no puede descargarlo, me lo puede pedir, facilitar los capítulos de Algo habrán hecho por la historia de Chile. Una muy buena serie que resume todo lo que estamos trabajando también, por si alguien lo quiere ver en las vacaciones, es muy entretenido, ya no es una lata, es muy dinámico, hay como historias, monitos, así que es bastante entretenido por si alguien lo quiere ver, ¿ya? Cualquier material que me quieran pedir, videos, libros, pídanmelo con 1 o 2 días de anticipación y yo se lo entrego, ningún problema, ¿ya? Entonces, volvemos a la pregunta. Las ideas de Diego Portales, comerciante luego convertido en ministro de Estado, predominaron desde el año 1831, Prieto, hasta que Montt termina su mandato y asume José Joaquín Pérez, el primer presidente del orden liberal. Él sostenía que el orden era un valor supremo, anterior a la libertad o a la igualdad, automáticamente atentaba contra el ideal liberal. O sea, lo más importante de una nación es el orden. La libertad y la igualdad viene después. Si no hay orden, no hay libertad y no hay igualdad. ¿Ya? Entre otros pilares, su ideario, o sea, su pensamiento, se basó principalmente en lo siguiente: el fin del personalismo. ¿Se acuerdan que yo les coloqué en una clase, les dije que el personalismo es cuando una persona automáticamente tomaba el poder, se tomaba muchas atribuciones y por tal le decía que no? Eh, lo más importante era la institución por sobre la persona, ¿cierto? O sea, eliminar el ideal personal, ¿cierto? Eso es lo primero. Segundo, la subordinación de las Fuerzas Armadas. Él decía que las Fuerzas Armadas tenían que depender del Poder Ejecutivo para intentar controlar a la población y evitar una nueva guerra civil. Y la defensa de la seguridad nacional. Esto es una característica en común tanto entre conservadores como liberales. Y lo expliqué en la clase pasada, cuando puse elementos de continuidad y cambio. ¿Se acuerdan? Conservadores, porque él quería defender la seguridad nacional, quería defender la soberanía de nuestro país, ¿cierto? De Copiapó hasta Tierra del Fuego, también la Patagonia, y defendernos de Argentina, Perú y Bolivia, de cualquier persona que nos pudiera invadir, cualquier país, ¿ya? Entonces es la 1, 2 y 3 ejes del proyecto portaliano.
6. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Sí, Vale, profe, vamos bien. ya. Hacia el año 1850 se había consolidado su política bajo, Chile había consolidado su política bajo las ideas conservadoras y sentado las bases del desarrollo económico. En este escenario surgieron ideas contrarias al gobierno autoritario, que en gran medida eran ideas de los liberales, ¿cierto? Impuesto por la Constitución del año 1833. De este modo, el debate político que cruzó la sociedad chilena se focalizó en temas como la inclusión. Esta es la clave de la pregunta. El debate político, o sea, la lucha política entre liberales y conservadores estuvo centrado en la inclusión de los inmigrantes y problemas de límites con los países vecinos. No, ya aquí el tema de los migrantes no fue un tema tan importante en esta época, ¿ya? Y tampoco los límites de los países vecinos, porque está hablando del debate político, no del debate limítrofe, ¿ya? D, la brecha entre ricos y pobres y temas del centralismo tampoco acá nos daba lo mismo, y no era un tema tan importante la diferencia de dinero, la importancia de Santiago Valparaíso en torno a Rancagua y Talca, por ejemplo, ¿ya? Aquí lo más importante era el centralismo. Y no había como una brecha, no se hablaba de la brecha, ¿ya? El centralismo y la redistribución de riqueza, tampoco, acuérdense que el centralismo era todo lo contrario, quería mantener las riquezas en el centro político, y eso que proponían los liberales, ¿cierto? Y los federalistas querían proponer la división del país y que cada provincia tuviera sus recursos y así no depender de el eje central, o sea, de la capital, en este caso Santiago, y que cada provincia se pudiera desarrollar de forma autónoma y no de dependencia, como en el caso de Estados Unidos. B, los derechos individuales y la igualdad de oportunidades en el plano laboral. No, esto es un tema, la alternativa B, es un tema que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el movimiento obrero que vamos a trabajar, ya los diferentes movimientos obreros, la igualdad entre los obreros, después el tema del voto femenino más adelante, ya, así que aquí no tiene cabida. A, el desequilibrio de los poderes públicos y la separación de la sociedad. Efectivamente, el debate político decía que había un desequilibrio, que el Ejecutivo, ¿por qué tenía mayor atribuciones que el Legislativo? Eso había un desequilibrio que había que cambiar, ¿ya? Había que buscar el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no que un poder del Estado estuviera sobre otro, y también esta división, imagínense, les pongo el ejemplo de ahora, me imagino que sus papás, mamás, tíos, abuelos van a votar por apruebo o rechazo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? En esta época, ¿eras conservador o eras liberal? Estaba dividido, ¿ya? Chile estaba dividido. O eras de un bando o eras de otro. O eras del Colo, de la U, o del sitio del United, o del Barça del Madrid, no sé, por decir ejemplos deportivos, ¿ya? Acá igual, estaba dividido, ¿ya? Y esta separación de la sociedad afectaba a Chile, ¿ya? De una forma muy, muy considerable, que llevó a pugnas muy importantes. Por eso que la alternativa correcta es la desequilibrio de los poderes públicos, o sea, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también la separación de la sociedad, la división, la polarización, el blanco y el negro, ¿ya? Y 7, ¿cuál de las siguientes relaciones no es correcta? O sea, relaciones, puntos de conexión. Primero, O'Higgins aspiraba al retorno de O'Higgins y un gobierno autoritario. Pelucones apoyaban la organización de en un Estado unitario y mantener la influencia de la Iglesia Católica. Sí, sí, ¿cierto? Pelucones, O'Higginistas eran sus ideales. Federalista apoyaba la creación de un Estado federal, eso era como obvio. B, Pipiolos aspiraban a la separación entre la Iglesia y el Estado. Pipiolo es lo mismo que liberal, eso es lo que buscaban los liberales. A, estanqueros buscaban un Estado federal. No, los estanqueros buscaban un Estado unitario y eran conservadores. Sencillo, ahí habían 2 puntos. Ahora que lo explico yo y que se toman el tiempo de escucharme y anotar y leer, ¿era muy complicado la parte de selección múltiple? No, No, profe.
No, ¿cierto? No. Me imagino que muchos se equivocaron por leer, perdón, mal, o sean súper sinceros, quizás porque no vieron los videos, ¿ya? Y quiero que ustedes vean mis videos, ya cada vez van a estar más entretenidos, van a ver más, sus recomendaciones no fueron ahí, yo no las anoté para que se me pierdan, están todas anotadas, lentamente las voy implementando, el tema de la duración, mapas conceptuales, próxima clase vamos a tener clases por vía Zoom, ¿ya? Que imagínense, ahora recién lo vamos a implementar, también es una dinámica diferente, me pueden preguntar cómo tirar la talla de vez en cuando, ya, y va a ayudar a esta instancia para que les vaya mucho mejor en la prueba trimestral, que la prueba trimestral siempre vale doble, acuérdense, ¿ya? Pero es solamente ver mis clases, anotar las ideas centrales de cada clase, hacerme preguntas de la duda, por ejemplo, lo que es oligarquía o qué es un soporte legal, esas dudas son importantes para responder las preguntas. Y comuníquense conmigo, no tengan miedo, ya, envíenme un correo, envíenme un audio, envíenme un WhatsApp y me preguntan si no saben alguna cosa. Lo mismo en la prueba. Si están dando la prueba y no se saben algún concepto o no entienden algo, se complican, pregúntenme, yo envío un audio para todo el curso y se soluciona la duda. No se pregunten entre ustedes porque a lo mejor si le pregunta a una persona va a tener la misma duda que ustedes y van a ir donde mismo. ¿Ya? Eso con el tema de la selección múltiple. Profesor, Dime. el Estado unitario era en que cada provincia dependía del Estado, ¿verdad? Claro, era un Estado centralizado con un gobierno fuerte y todas dependían del gobierno central, o sea, de un puro Estado. Cuando piensas en Estado unitario, piensa en Chile de la actualidad. Chile de la actualidad es un Estado unitario, ¿cierto? Sí. Chile está dividido por regiones, es una división política administrativa, pero no como Estados Unidos, pues Estados Unidos está dividido en Texas, en Carolina del Norte y del Sur, y cada estado tiene sus propias leyes, su propia economía, pero Sí. igual tiene una relación también con el gobierno central, pero mínima. Ah, ok, gracias. Ya. Vamos con, me quedan 2 minutos. Vamos a resolver dudas rápidamente y nos vamos a las respuestas de desarrollo. Duda, consulta, opinión, comentario. ¿Cómo va? Bien, hasta ahora. Bien hasta ahora, profe. Vale. Muy Vamos a bien. dejar de compartir pantalla. Ya. Ahora voy a... perdón, tuve un pequeño lapsus. Ahora sí. Ahora voy a abrir de nuevo otra reunión y vamos a responder las preguntas de desarrollo y eso es lo de hoy día. Listo. ¿Ya? Ok, Ya, profe. ya. Así sencillo. Ok, profe. ¿Nos Salimos salimos nomás? ¿Cómo? ¿Nos salimos nomás? Yo cierro, no se preocupen. Ah, ya, bueno.